muchas cosas para hacer aquí todavía por Él. Amén. Amén, chicos. Los bendigo. Los bendigo. Los bendigo. Por su esfuerzo, por su corazón, por la entrega que algunos han tenido durante todos estos años, fortaleciendo y sustentando la adoración en esta casa, por ser capaces de recibir la unción de David en sus corazones. Gracias, Señor, por haber traído a un varón de la tribu de Judá para terminar de sembrar lo que se necesita y establecer. Gracias por cada uno de ustedes, porque no es por mucho lo que saben, ni por bien que toquen el instrumento, sino por el corazón que tiene cada uno. Los bendigo. Gracias por ser parte de mí y de lo que soy ahora delante del Rey. Amén. Gracias, chicos. Amén. Vamos a... Por allá hay un computador. Y bueno, van a encontrar que yo lo entiendo recién ahora. La charla tiene dos enfoques. Y como generalmente enseñamos lo mismo el sábado y el domingo, entonces una parte de la enseñanza era para ayer y la otra parte de la enseñanza es para hoy. Gracias. Y pues bueno, reciben doble, ¿ok? Amén. Puede respirar profundo, puede sonreír, puede decirle a la persona que está a su lado que el amor de Dios está aquí. Sí, su amor está aquí, en cada uno de nosotros. Amén. No hay señal que habría hecho el Señor sin un computador y sin un televisor. Bien, vamos a ver un poco algo de lo que creo que Dios quiere que hoy escuchemos, y se llama ¿a quién imitar? Y es que la foto que sigue la tienen que ver, si no, no la van a entender. ¿Mm? Aleluya. ¿A quién imitar? ¿A quiénes estamos viendo en la pantalla? ¿No saben? No, ni idea. Por ahí va. Ok. ¿A quién nos gustaría parecernos? ¿A quién nos gustaría imitar? En esta época de los mundiales y todo eso, los jovencitos se les enfiembre la fiebre por el fútbol, a los adultos también a su manera. Y por donde uno va y por donde uno vaya hay que comentar de estos varones, ¿cierto?
mujeres que de pronto han marcado de alguna forma la historia, que han dado un ejemplo, que bueno, o aquellas grandes ejecutivas que uno ve y dice, wow, yo quisiera ser como... ¿A quién nos gustaría parecernos? Creo que todo ser humano de alguna forma siempre piensa en alguien como a quien seguir, a quien parecernos, ¿cierto? Y venía a mi corazón algo que decía, ¿a quién miro para ver o para ser? Porque puedo mirar muchas cosas y muchas personas y muchas circunstancias, pero como que solo me enfoco en algo que quiero realmente ver para ser. Y de pronto vamos por el mundo mirando y vemos la cualidad de X persona y decimos, uy, qué rico poder ser así. Personas tímidas miran a las personas que son muy sociales, muy abiertas, dicen, ay, yo quisiera poderlo hacer. Otras personas quisieran ser tan organizadas y tan planeadas como otras. Y así vamos viendo cosas y decimos, qué rico ser. Pero también vemos a veces cosas y decimos, yo nunca quiero ser en ese lugar, ni que me parezca fulanita de tal. Y desafortunadamente a veces nos parecemos más de lo que quisiéramos. Pero es importante tener claro, porque esto determina de alguna forma nuestro sistema de creencias, nuestra identidad, lo que somos. Y es claro que eso es muy importante. Y en medio de esto encontré una escritura en la palabra que es Isaías 6:1, que ha sido siempre una palabra muy, muy llamativa para mi corazón. Y dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su mano llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esa es una visualización del trono del Señor con bastante detalle. Y él, uno al otro, daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y debo detenerme aquí porque el Señor nos está hablando de todas las posibilidades que pueden haber cuando estamos delante del trono del Señor y clamamos a gran voz los unos a los otros. ¿Qué clamaban aquí? Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Cuando clamamos al Señor con ese fuego, con ese anhelo, con ese corazón que realmente le conoce y lo ama, tenemos que esperar cosas nuevas. Y aquí pasó algo precioso. Estamos mucho tiempo pidiendo, Señor, algo sobrenatural, Señor, algo al milagro, Señor, que ocurra algo, pero no caemos en cuenta que muchas veces dependes de nosotros, que eso sobrenatural, que eso que es más allá de lo que podemos esperar, que puede cubrir todas nuestras expectativas en Dios, depende de nuestro Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. A veces cuando queremos adorar al Señor y alabar al Señor, estamos buscando cosas muy extrañas y raras y palabras. Y yo miro este texto y lo veo muy sencillo. ¿Dónde está el poder de este texto? En el corazón, en la intención, en la actitud de lo que lo están declarando. Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. No del Señor, del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, y ahí es cuando tenemos que entender lo que es la gloria de Dios. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí!
porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Quieres ver al Señor? Clámale. Pero no como, gloria a Dios, no, pasión, amor real, verdadero, y si no lo tienes, pídelo. Y permite que tu espíritu se derrita delante del Padre cuando Él está presente. Porque en nosotros está un espíritu que clama y que gime por su presencia. Él no se puede alimentar sino del Espíritu de Dios. Y eso solo se puede hacer en medio de la adoración y la alabanza, en medio de la entrega absoluta. Y este varón Isaías se confrontó ante la presencia de Dios. Y lo primero que sintió fue temor. Temor. Y es parte de lo que hoy el Señor nos hablaba a través de las lenguas. ¿Con qué actitud estás viniendo a mi templo? Y han habido muchas palabras y muchas enseñanzas que de alguna forma han tratado de menospreciar el lugar donde nos congregamos para adorarle y alabarle. Y es cierto, son ladrillos, pero es un lugar santo porque ha sido consagrado y separado para Él. Y sí, es importante y hay que respetarlo, porque su presencia habita en este lugar. Es posible que tú salgas, pero aquí sigue el Señor, guardando este lugar. ¿Con qué actitud venimos para adorarle? Algunos llegamos más tardecito porque es que la alabanza se alarga mucho. No estamos apasionados para llegar cuando comienza el tiempo de adoración. De aquí comienza el tiempo de adoración 2 horas antes. Amén. Y él se asustó, se humilló delante de él, dijo, ¿qué me va a pasar? Logré verlo y tengo labios inmundos y habito con gente de labios inmundos. Y entonces el Señor lanzó fuego por su boca y lo mató. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué pasó con el corazón de Dios cuando vio la actitud de Isaías? Y entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿A través de qué perdonó el Señor a Isaías? ¿Porque se daba muchos golpes de pecho? ¿Porque lo adoró y reconoció quién era Él? Y se quebró todo lo que era delante del Señor. Dijo, wow, wow. Ocho. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo veo en esta relación de Isaías y el Señor una relación de amor, de pacto. El Señor miró a Isaías y vio quién era delante de él, lo que había en su corazón, y lo limpió, lo perdonó, lo restauró, estableció el diseño santo sobre su vida. Y entonces el Señor se acordó que había muchas cosas por hacer y en ese mismo instante, no sé por qué,
pero él sí lo sabe, dice, wow. Y habla entre ellos tres. Dice, bueno, y entonces ahora, ¿quién irá en vez de nosotros? Y creo que es una pregunta que el Señor sigue haciendo. ¿Quién irá? Y el amor de Isaías y el entendimiento y todo fue tan fuerte y poderoso que dijo, heme aquí, Señor, yo voy por ti. Amén. Y quiero que nos detengamos en unos versículos especiales que nos van a conducir a algún futuro. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Nosotros estamos en esta situación y a veces no nos percatamos. Está el Señor, pero tristemente no lo vemos. Y su gloria llena este lugar, pero no lo vemos. Gloria al Señor que Isaías lo vio. ¿Y por qué lo vio en ese instante? ¿Por qué pudo verlo? Porque Usías había muerto. Y de ayer a hoy he pensado muchas cosas. ¿Por qué Usías murió y Isaías vio al Señor? ¿A quién miraba Isaías? ¿A quién veía para ser? Seguramente veía a Usías. Entonces estaba bien, lo veía, era un buen varón. De hecho, ayer me hicieron el favor de mandarme unos cuantos significados de lo que significaba Usías. Y digo, sí, era muy hermoso Usías y era un varón digno de imitar, pero no de reemplazar. ¿Sí me hago entender? Por muy perfecto, por muy hermoso que sea alguien, nunca puede reemplazar a quien realmente debemos seguir. Podemos tomar un ejemplo, pero hasta ahí. Pienso también que Isaías debería estar muy triste y buscando consuelo del Señor, y entiendo por qué el clamor de Isaías, y no clamaba, Señor, ¿por qué te llevaste Usías si él era? Sino, santo, santo, santo. Era lo que clamaba Isaías delante del Señor. Y fue un momento en que Dios vio que el corazón de Isaías se abría para él. Se abría. Y me hace recordar muchas cosas, cuántas circunstancias de pronto no hemos vivido, dolorosas, fuertes, pero son circunstancias que tú hoy puedes decir, gracias Dios, porque no te conocería como te conozco hoy si no hubiese pasado por esa circunstancia. Y en el momento, ¡wow!, pasa de mí esta copa, Señor. Y el Señor dice, no, tienes que vivirlo. Gracias, Señor. En fin, miremos Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. Hasta aquí me llegó el momento. No voy a poder salir de este rollo, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Qué ocurre aquí con Isaías? Mira, ya no veía a Usías. Buscó de Dios, ¿y a quién vio? Al Señor, y su trono y su gloria la vio. Y ese trono y esa gloria y esa bendición le sirvió como un espejo, como un reflejo. Y se vio él. ¿Y qué reconoció? Su pecado, su inmundicia. Y no solo la de él, sino la del pueblo en la que vivía. Y que dijo, hasta aquí fue. Ahora sí va a venir el rayo y ahora sí voy a morir en la presencia del Señor. Pero ahí es cuando vemos al Señor que envía un ángel hacia él con un carbón encendido. ¿Será que le dolió a Isaías un carbón encendido
en su boca? Yo creo que sí. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios. Y con ese fuego, con ese dolor, ¿qué ocurrió? Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Necesitaremos un carbón encendido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este pasaje es muy hermoso porque me hace recordar muchas cosas. Donde esos pasajes donde en algún momento lo llevan a uno delante del Señor a decirle: Señor, envía ese carbón encendido y quita mi iniquidad, quítala y perdona mi pecado. Pero si se dan cuenta todo lo que ocurrió con Isaías antes de llegar a ese momento, y todo partió de la muerte de a quien él veía, a quien honraba. Y no es que esté mal honrar a alguien más, el problema es que nos centremos allí. Amén. Y entonces al Señor se le ocurrió la gran idea de expresar una inquietud que tenía en su corazón. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha expresado inquietudes de su corazón? Dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Ustedes qué creen que está haciendo ahí el Señor? Sí, muy bien. Y esperando la respuesta, mirando, este varón se arrepintió, un voluntario, se arrepintió, lo limpié, lo sané. ¿Será que ahora quiere hacer? ¿Será que ahora quiere servir? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y creo que nosotros en nuestro transcurso de vida congregacional muchas veces hemos dicho esto: heme aquí, envíame a mí. Mi pregunta en este instante es: ¿qué tan coherente ha sido ese momento de decir: Señor, envíame a mí, con la realidad de nuestra vida actual? Eso contéstaselo al Señor, pero es bueno hacernos esas preguntas. Bien, ¿a quién dejó de ver Isaías? A Josías. ¿A quién empezó a ver? A Dios, al Señor, al trono de su gracia. ¿Qué pasó con Isaías cuando vio al Señor? Tuvo temor, se humilló, se asustó, reconoció su verdadero estado. A veces vamos por ahí creyendo que estamos muy bien y realmente no lo estamos, y lo triste es que todo el mundo lo sabe menos nosotros. ¿Quién más lo sabe? El Señor. ¿Y a quién vas a escuchar tú? A veces nos cuesta tanto trabajo escuchar a los que están a nuestro alrededor, pero sí que sí, ante la presencia de Dios es inevitable escuchar. Entonces, si realmente queremos mantener una vida linda, santa, ¿en dónde debemos permanecer para andar siempre filtrando nuestro estado? En su presencia, delante de Él. ¿Qué hizo el Señor ante la reacción de Isaías? Y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿A quién estamos mirando? ¿Qué estamos viendo para hacer? Miremos Mateo. Y ahí es donde quiero dar el ejemplo de un varón que debe estar siempre en nuestras vidas por encima de los Uzías, así sean muy hijos de Dios, muy buenos siervos. Porque siempre hay alguien, hay solo un ser, no alguien, hay solo uno que es el ejemplo perfecto. ¿Y ese quién es?
Mateo 14:13. A oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y ahí hay varios resaltaditos, ¿cierto? Algo escuchó Jesús que hizo que él se quisiera ir solo a un desierto. Algo pasó que lo motivó a hacer esto. Sin embargo, cuando las multitudes lo supieron, le siguieron. ¿Cómo? A pie. ¿A quiénes estaban viendo para hacer estas multitudes? ¿A Jesús? No lo perdían de vista. Él quería estar solo. Él necesitaba estar solo. Sin embargo, alguien les pasó el dato a las multitudes y ellos se fueron detrás de él, ¿cierto? Pero ¿qué había escuchado Jesús? ¿Cómo? Entonces miremos Mateo 14:12. ¿Sabemos la historia? ¿La conocemos todos los que estamos aquí? ¿Sí? ¿Miro yo ojos? Sí, es el momento donde matan a Juan el primo. Es el momento donde Juan Bautista es decapitado. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Jesús escuchó esto y entonces, ¿qué pasó? Buscó estar solo. ¿Qué pudo haber sentido Jesús? Tristeza, dolor, de pronto hasta un poquito de rabia, porque murió decapitado, lo suicidaron, no murió, lo mataron. Y si nosotros enfrentamos nuestra vida, a veces se muere un ser querido y nos duele, pero se murió. Pero ¿qué pasa cuando sabemos que fue suicidado? Duele más, ¿cierto? Cuando fue por alguna, entre comillas, incoherencia de los médicos o cualquier cosa, o un accidente que pasó y hasta ahí fue. A eso se estaba enfrentando Jesús en ese momento, esa persona, esa alma que desde el vientre lo reconoció, que el que le abrió el camino, el que se arriesgó y dio la vida por él, vivió por él. Porque el llamado de Juan Bautista fue, ábrele camino a Jesús, punto. Él no vivió para él, él vivió para Jesús. Pues estaba, creo que bien triste y necesitaba de buscar el consuelo en el Señor. Necesitaba estar solo, callar o llorar. Y creo que nosotros a veces tenemos esas necesidades, ¿cierto? Como que dice uno, ya. Cambiemos el canal y vámonos. Por diferentes circunstancias. Y creo que son momentos que no son malos. Hay momentos para hacerlo. Y Jesucristo pensó que este era un momento para hacerlo. Tenía dolor, tristeza, necesidad. Y entonces sigamos mirando qué pasó. Jesucristo se fue en barco. Los demás iban a pie. Lo curioso es esto. Y al desembarcar vio una gran multitud. Y uno aparentemente pensaría que era más fácil ir en barco que a pie. Pero ¿qué pasó? ¿Será que la gente del pueblo ya lo estaba esperando y faltaba a todos los demás? ¿Qué ocurrió en el corazón de Jesús? Tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Sintió compasión por encima de lo que estaba sintiendo en su corazón. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Y el Señor dijo, ay sí, háganle porque ya es hora. Yo ya estoy cansado, ya les di, ya sané, ya fue suficiente. No, el Señor dijo, no hay necesidad de que se vayan, dales vosotros de comer.
Ese es Jesús. Jesús sirvió por encima de su dolor y sus sentimientos. No era el momento para que Él se apartara, era el momento para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la fuerza de Jesús? El amor de Dios. El amor de Dios en Él era la fuerza para que, a pesar de Él, mirara primero a los demás que a sí mismo, para que Él sintiera compasión. ¿Cuál era su motivación? ¿Qué lo motivaba a hacerlo? El amor a Dios. Dios lo amaba, pero Él amaba a Dios. ¿Dios nos ama? ¿Puedes hacerte esa pregunta y contestarla? ¿Dios te ama? ¿Sabes? Dios no solo te ama apasionadamente. Tanto que dio la vida de su Hijo por ti. Y lo obligó a vivir aquí en la tierra 33 años. Y no fue fácil para Jesús. Pero te ama tanto, tan apasionadamente, que lo dio todo por ti. ¿Tú amas al Señor? Y no me contestes, porque a veces contestamos de una forma muy mecánica. Solo piénsalo. ¿Amas apasionadamente a Jesús? ¿Estás dispuesto, dispuesta a entregarlo todo por Él? Por Dios, por Jesús. ¿Estás dispuesto, dispuesta a estar en la cruz por Él? ¿Podemos seguir avanzando en ese amor? Su enfoque, ¿qué lo mantenía claro a Él, a pesar del dolor? La responsabilidad de su llamado. Él sabía que había venido aquí a la tierra y sabía que no se podía poner a desenfocarse. Tenía un enfoque claro. ¿Será que vale la pena imitarlo? Yo creo que sí. Yo veo esto y digo, Dios, ayúdame a hacer. Necesito mirarte más, verte más para hacer. Emociones y sentimientos. ¿Qué estaba sintiendo Jesús? Dolor, tristeza, poco de rabia de pronto. Sentimientos. ¿Qué otros sentimientos hay? A ver, empiecen a pensar allí donde están sentimientos que los muevan a ustedes. La pasión, el amor, la tristeza, la rabia, la sorpresa. Bueno, tantas cosas. El Señor nos creó con emociones. Es una parte que tenemos que aprender a amar. Yo siento, y es una palabra que usamos mucho, pero tenemos que tener cuidado, porque en ese yo siento, y es lo que he dicho varias veces, y yo creo que ustedes me han escuchado, a veces le damos más importancia a los sentires que a la guía del Espíritu Santo. Y aún a veces esos momentos espirituales se llenan de emotividad. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, que sea el Señor colocando una plomada a nuestro lado para saber cómo funcionamos en medio del Espíritu Santo, nuestro discernimiento y nuestra emoción. ¿Hay un punto clave? Claro. Y eso es parte de la lucha, es parte del avanzar, es parte de lo apasionante en la vida del Señor, que siempre hay que mejorar. Debemos aprender a sujetar nuestros sentimientos a nuestro espíritu de forma responsable. Ningún sentimiento nos da pie para desenfocarnos. No hay pretextos, no hay disculpas. Es que me sacó el mal genio, pero el mal genio era tuyo. Uy, es que estaba terriblemente triste. Apréndelo a manejar.
Y creo que es algo que Dios nos está moviendo a hacerlo. Porque tenemos que aprender algo y es tener dominio propio. Gobernar sobre nosotros. En estos días veía algún texto o alguna cosa y decía, usted no puede pretender ser un buen líder si no se lidera usted. Usted no puede pretender ser un buen administrador o algo a su alrededor si usted no establece sobre su vida una buena administración. Rey, abre las ventanas, por favor. Y si está cansado, si tiene sueñito, párese y reciba la enseñanza de pie. Pero no se deje engañar por el cansancio, porque sé que necesitamos recibir esta enseñanza. Amén. Las emociones pueden hacer que se abandone el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué tal que Jesucristo hubieran dicho, llegado, esa gente hubiera dicho, miren chicos, discípulos, vayan y ministren ustedes porque yo estoy muy dolido y triste? ¿Hubiera podido hacerlo? Sí, se le murió su primo. Pero él sabía que tenía que hacer algo. Y era servir, ese era su llamado. No podemos abandonar nuestro propósito por un dolor, por una emoción, por un sentimiento. Ay no, es que me dolió mucho lo que me dijo y entonces yo no vuelvo por allá. Personas que han abandonado sus universidades porque pelearon con un profesor. Lo he visto. Gente que abandona un trabajo porque el jefe... No siempre es así, pero pasa. Emociones que nos hacen dar la vuelta y enredarnos en medio del propósito. Temor. ¡Wow! ¿Cómo me está cayendo de gordo ese temor hoy? He visto vidas truncadas por el temor, porque da miedo. Y el Señor dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Se nos nubla el entendimiento cuando no pensamos bien porque nos estamos dejando llevar, así sea por el amor. Se nos nubla el entendimiento, no la tenemos clara. Vemos pajaritos de oro en todos lados. Se interfiere en la forma de ver las cosas. No, pero no es tan malo. No, pero es que, dejemos que termine de crecer, ¿sí? Aún emociones o sentimientos que calificamos como hermosos, como el amor, a veces hacen daño porque no sabemos amar correctamente. Se reaccione de formas incoherentes. Nos dejamos llevar por la ira y destruimos elementos en nuestra vida que no fueron fáciles de construir. Por una palabra dicha en un momento emotivo que perdí el control. Y destruimos de ahí para atrás. Emociones, hay que aprenderlas a someter y a sujetar. Las emociones nos manipulan. ¿Cuántas veces has hecho cosas que no querías hacer por un sentimiento? Y después dices, ay, me equivoqué. No debía haberle hecho, pero es que me sentía. Nos manipulan. ¿Y saben qué es lo más grave de esto? Que esas mismas emociones que me manipulan a mí hacen que yo manipule a los demás. Ay, es que me siento tan mal, tan triste, es que no me he podido levantar. Y entonces todo el mundo está sobre la persona que está triste. Y el alma empieza a tener un compensatorio. Me atienden cuando estoy triste. Me atienden cuando lloro. Me atienden cuando me enfermo. Y entonces permanezco triste o permanezco enfermo. Y cuando se me va la enfermedad me invento la siguiente, porque me atienden. Y eso es manipulación.
Yo creo que unos expertos en la manipulación, gracias a nosotros, son los hijos. Porque nos desvanecemos por ellos. Y ellos ya saben que gritan y ahí llegó. Hago caritas y ojitos y uno se rinde. Y los enseña a uno a manipular. Le dice uno, eso no está bien, no debes hacerlo porque te cogió de mal genio. Pero al otro día hace lo mismo y como estás de buen genio, ay amor, no lo hagas. Bueno, las emociones nos manipulan y esto puede hacer que manipulemos. ¿Cómo estaba Jesús? Triste. Quería estar solo. Quería estar en un lugar desierto. Eso era lo que quería hacer. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Y qué querías hacer? Es probable que no hubieras querido estar aquí. Ay, no, el único día que puedo hacer roñita o que tengo este compromiso. Pero si estás ubicado y ubicada, estás aquí porque sabías que era el lugar en donde deberías estar. Solo por responsabilidad, solo por recibir algo de Dios para tu vida. Y si llegaste con esa disposición, sí que sí, sé que Dios hoy algo te entregó, hizo algo nuevo en ti. Amén. Ay. ¿Qué pasó cuando Jesús quería estar solo, apartado en un desierto sin que nadie le molestara la vida? Multitudes llegaron a él. Multitudes. Y él no hizo lo que a veces podemos hacer nosotros. Ay no, atiéndelo tú. Ay no. Ve uno a la persona llegando y dice, problemas, chao. Ay, pasemos por la otra cuadra. Ay Dios, que el Señor nos enseñe a colocar sus prioridades sobre las nuestras, porque ni siquiera era la prioridad de toda esta gente, era la prioridad de Dios en ese momento para Jesús. ¿Sí me hago entender? Ni siquiera no nos sintamos tan bonitos diciendo, ay, yo sí recibo, yo hago, no es que la persona, no, era la prioridad de Dios realmente, para Jesús, para con esa gente, con todos los que estaban ahí. Y veamos quién era Jesús. En Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. La vida de Jesús era servir, era andar de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, predicando, enseñando en las sinagogas, hablando. Y nosotros tenemos nuestra vida, está bien, tenemos contacto con personas, vamos, venimos, trabajamos, predicamos de Dios mientras lo hacemos. Hablamos del Salvador, somos testimonios, no solamente testimonios solo, sino hablados de lo que es Dios, por encima de lo que podamos estar viviendo ese día. O en nuestro trabajo dijeron, hoy llegó de mal genio, dejémoslo en paz, ni le hablemos. Y al otro día hablas del amor de Dios. ¿Estamos mandando como un doble mensaje? ¿Será que somos creíbles? No lo somos. Y tenemos que aprender a hacerlo. Chicos, varones, varonas, chicos y chicas, yo creo que no nos falta mucho para que este mundo se termine. Y tenemos que hacer la tarea. Tenemos que hacer la tarea. Manifestar a Jesucristo en nosotros, en toda la dimensión. Pase lo que pase y estemos como estemos. No, es que cuando ya logre arreglar este problemita, ahí sí le voy a servir al Señor. No, es que ni siquiera servir, a veces es por estudiar y capacitarnos y para tener más que dar. No, cuando yo ya pueda, cuando organice mi vida. Oye, tu vida nunca se va a organizar, porque el enemigo, las tinieblas y aún tu perecita, tu alma, saben que si vives desorganizado no vas a ser problema para él. Entonces desorganízate y te van a seguir teniendo desorganizado. Versículo 36 dice,
Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cómo estaba Jesús? Oh, pero no importaba. Él vio las multitudes y ¿cómo estaban? Angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Primero está la angustia de las personas que están a tu alrededor, de aquellas que no conocen de Dios, que tu propia angustia, que tu propio dolor, porque es que tú lo tienes a Él. Jesucristo sabía que tenía al Padre, pero esas personas que lo buscaban, lo estaban buscando a Él para encontrar al Padre. Y podría ser ese momento, ese instante, la oportunidad para esa persona. ¿Por qué no hacerlo? Y yo creo que a nuestro alrededor hay bastantes personas que necesitan de la gracia de Dios, del amor de Dios, no solamente de la salvación, no solamente poderle decir, oye, ¿sabes qué? No te vas a chamuscar en el infierno si recibes al Señor Jesucristo en tu corazón. No, no es solo eso. Jesucristo vino y vivió entre nosotros para mostrarnos un estilo de vida y un reino. Como nos decía el Señor en un momento en las palabras, para gobernar. Pero a veces nosotros, los adultos, estamos tan ocupados en otras cosas que el Señor está levantando a los Benjamines, a los Josías, para establecer. Pero yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer. Miremos cómo era el corazón del Señor para lo que es para nosotros. Oseas 11:8, a mí me impacta mucho este versículo, porque es el mismo Señor diciendo, ¿cómo podré abandonar a Juan? ¿Cómo podré abandonar a Pedro? ¿Cómo podré abandonar a Pilar? ¿Cómo podré abandonarte a ti? ¿Cómo podré entregarte? ¿Cómo podré yo hacerte como te han hecho los demás? ¿Cómo podré tratarte como te han tratado los demás? Él no puede hacerlo. Puede ser que la gente te haya tratado mal, puede ser que te hayan entregado a no sé dónde, puede ser que hayas vivido mal, puede ser que tu vida sea bien complicada, pero ¿sabes qué dice el Señor? Aún a pesar de todo eso, mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión por ti. Ese es el papá que tenemos. Y puedes estar en pecado, puedes haberla embarrado, puedes haberte equivocado, pero el Señor no puede desecharte. No puede, porque te ama. Y Él va a seguir haciendo el esfuerzo a que lo mires, a que lo veas, para que seamos. Amén. Y quiero que miremos esta imagen por un momento y pensemos en lo que el Señor nos dice. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión por ti, por ti. Por ti. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Será que podemos entender esta parte cuando dicen que el tamaño del sacrificio es el tamaño de la unción? ¿Saben por qué Jesucristo hizo este milagro tan poderoso y tan grande? Porque se había sacrificado. Él sacrificó su ser al atender a todas estas personas a pesar de su dolor. ¿Y qué pasó?
tuvo unción, tuvo poder para hacer milagros. Milagros. El nivel de sacrificio determina el nivel de tu unción. Pero nos cuesta mucho trabajo negarnos a nosotros mismos y morir. Y esto, chicos, varones, varonas, chicas, se trata de negarnos a nosotros mismos. De negarnos. Todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muchas veces, entre risas y chistes, cuando tenemos reuniones en nuestras casas, oramos: uy, Señor, multiplica el chocolate, Señor, multiplica el pan, pero no siempre se da, y se debería dar. ¿Pero por qué no se da? Porque nos falta sacrificio por Él. No, es que miren, yo no me levanto a las 3 de la mañana, hago el almuerzo, después alisto a los chicos, les alisto a la lonchera. ¿Te estás sacrificando? ¿Pero por el Señor? No, te estás sacrificando por tu trabajo, por tus hijos, por tu esposo, pero por el Señor. ¿Cuál es el sacrificio que debes estar haciendo para Él? Compasión. ¿Qué es compasión? Misericordia, piedad. ¿Saben qué es compasión? Amor en acción. Eso es compasión. El amor que hay dentro de mí lo vuelvo acción. Por los demás, para los demás. Jesús nos ama y siempre da más. Porque nos ama. Yo pienso que, y creo, que Dios necesita sí o sí que entendamos su amor de una vez por todas, porque entendemos un poco más al Dios regaño, al Dios justicia, pero ese amor que es todo lo da, entiende nuestras necesidades, sabe cómo suplirlas. Jesús se ofreció y se hace parte de la solución. Amén. ¿A quién estamos viendo para ser? ¿Qué podemos decir de Jesús? Llegó a la multitud, tuvo fruto abundante, marcó la historia con autoridad y poder, todos lo admiran y reconocen. Se entregó a su llamado, nunca se desvió. Siempre fue justo y claro. Conocía su capacidad y sus limitaciones. ¿Será que podemos verlo para ser? Para seguirle, pero realmente. ¿Y qué nos dijo entonces Jesús? La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor que de la cosecha que envíe obreros a su mies. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor. Creo que esto no ha cambiado. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Esos obreros como Isaías, que reconocen su faltante, que buscan la presencia de Dios, que se arrepienten y que permiten que el carbón de fuego se pose sobre sus labios. Jesús, nombre sobre todo nombre, busca a sus discípulos y los confronta. Asigna tareas después de haber enseñado. Espera que hagamos lo que Él hace. Él nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Somos hechos a su imagen y podemos andar como Él anduvo. ¿Lo creemos?
El Señor busca la restauración integral de cada uno de nosotros y espera que nosotros hagamos lo mismo, por encima aún de nosotros mismos. ¿Qué estamos viendo? ¿A quién hemos seguido? ¿Qué se está interponiendo entre tú y aquella visión real y cierta del Señor? ¿Qué? ¿Qué debe morir? ¿Qué debe ser anulado? Preguntémoslo. A veces somos nosotros mismos, a veces son las circunstancias que vivimos, a veces alguna persona. Dios, Espíritu Santo, muéstranos. Muéstranos, déjanos ver que hay que barrer de nuestra vida, donde hay que echar el Clorox, el desinfectante. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Pongámonos de pie, por favor. Plan supremo, propósito eterno, llamado celestial. Sabes, esta vida no se trata de estos 70 años, 80 o 90 que Dios te permita vivir. Esto se trata de un plan supremo, de un propósito eterno, de un llamado celestial que todos y cada uno de nosotros tiene. Y entonces, ¿qué podemos decir? Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro gozo? ¿A quién debemos mirar? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, en Jesús. Él todo lo soportó. ¿Sabes por qué gozo? ¿En qué disfrutaba? ¿Qué era lo que Jesús decía? Vale la pena. Yo lo hago, yo paso. Que Él sabía que hoy tú ibas a estar aquí. Que cada uno de nosotros le iba a sumar a su Padre, a Dios, gozo en su corazón. Y cuando Él vio la cruz, no veía la cruz, veía a cada uno de nosotros que íbamos a ir a esa cruz, íbamos a poder ser restaurados. De cómo el corazón de Dios se goza cada vez que llega una persona y se arrepiente y quiere seguirle. Ese era el gozo del Señor. Y fue capaz de morir y de entregarlo todo por ti y por mí. Los ojos puestos en Jesús. Cuando tú te alejas, Él sufre. Cuando tú sufres, Él sufre también. Como una madre cuando ve sufrir a su hijo. Ay, Señor, no vale la pena que nada se interponga entre tú y yo. Perdónanos por cada cosa que hemos estado mirando, que hace que menospreciemos lo que tú eres. Perdónanos por dejarnos distraer, perdónanos por poner nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos por encima de tu propósito en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permite que la revelación caiga en nuestros corazones. Porque solo tu Espíritu puede darnos esta verdad. Jesús, no estás lejos de nosotros, estás aquí. Estás tan cerca.
Perdónanos por los momentos en que te sentimos lejos, porque somos nosotros los que nos hemos apartado, porque somos nosotros los que nos hemos independizado de ti. No importa, Padre, lo que haya pasado, no importa, siempre y cuando tú estés con nosotros y nuestro corazón esté lleno de ti. Eres tú el que no nos puede dejar, eres tú el que no nos puede abandonar, eres tú el fiel y leal, eres tú el sustento de nuestra vida, eres tú, Señor. Padre, aquí estamos con un corazón abierto y dispuesto a ti. Está tu palabra, pero necesitamos que esa palabra no se quede, Señor, allí dando vueltas, sino que aterrice en cada uno de nosotros, se siembre y entendamos quién es Jesús y quiénes debemos ser nosotros en Cristo. Si es necesario, Señor, nos hemos de presentar delante de ti desnudos, despojados de toda prevención, de todo pensamiento, para que tu Espíritu Santo y tu presencia hagan la obra. ¿Cuántas capas hay que quitar de nuestro corazón para que ese corazón se encuentre con el Padre? ¿Cuántas cáscaras hay que cortar? Hazlo y permítele al Espíritu Santo que corte esas capas. En tu debilidad, en mi debilidad, se perfecciona Él en mí.
sobre todo nombre. podré entregarte? ¿Cómo podré yo hacerte como los demás? ¿Cómo podré tratarte como te han tratado los demás? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión por ti. Amén. Dios los siga bendiciendo y establezca en sus corazones el Espíritu de Jesús. Amén.